íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, bendiciones a todos nuestros queridos amigos, los que nos oyen en TR Radio y los que nos ven reproduciendo el canal de TR Channel en YouTube. Le habla su pastor, amigo y servidor Nelson Chávez, aquí recuperando la voz después de ese viaje fuerte que tuvimos de mucho calor con nuestros queridos hermanos y amigos en la ciudad de Barranquilla. Voy a aprovechar este momento para enviar un saludo especial a toda la gente hermosa de Barranquilla, a Willy, a su esposa Jennifer, a Danielita, a todo el combo allá, la familia de nuestra querida Candelaria y Hernán Pacheco, y a toda la gente de Barranquilla hermosa, la prima Magola y sus nietas y todo el grupo de gente linda que están allí en Barranquilla y con quienes estamos orando a Dios para levantar, si el Señor así lo permite, en futuros días, nuestra iglesia Tiempos de Refrigerio en Barranquilla. Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, una carga por llevar la palabra a esta ciudad y hemos empezado un proyecto de contactos. Ya hay varios grupos de oración que se están reuniendo en la ciudad de Barranquilla y yo sé que en los próximos meses el tiempo de refrigerio en Barranquilla va a ser una realidad para la gloria de Dios. Así que a toda la gente hermosa de Barranquilla, donde se están haciendo ya las casas de paz, los bendigo, desatamos palabras de vida, de bendición sobre ellos y sé que Dios va a hacer cosas bien grandes sobre esta ciudad. Hoy vamos a entrar en el íntimo número 264, una frase que es bien cristocéntrica, bien centrada. Pero antes le vamos a pedir a Dios su bendición. Mi buen Dios, te doy gracias por este tiempo, por ayudarnos. Te doy gracias por sostenernos, por darnos la vida, la licencia, tu amor y tu favor. Te pido, Señor, que nos sostengas, que nos ayudes, que nos permitas en este día crecer y avanzar como siempre en el conocimiento de tu palabra, en el temor de Dios y en todo lo que tú puedes hacer y desatar sobre nosotros, sobre nuestra vida. En Cristo Jesús pido tu gracia divina que nos cubre y nos guarda y que siempre nos protege en el nombre del Señor, dándote la gloria desde ahora y para siempre. Amén. El íntimo 264. El corazón de la Biblia es el Evangelio. El corazón de la Biblia es el Evangelio. El pasado íntimo como este, hemos hablado un poco acerca de la escritura. Bueno, siempre hablamos de la escritura, pero digo de la conformación de la Biblia. La Biblia, en sus dos partes principales, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que vale la pena aclarar, es una organización o es una división literaria o clasificación literaria. En otras palabras, a los ojos de Dios, la palabra de Dios es una sola. No es que este libro esté dividido en dos, no, es una sola, sino que por organización se habla del antiguo pacto, del nuevo pacto. Y podemos decir que la Biblia es como un cuerpo, y la frase de hoy dice que el corazón de la Biblia es el Evangelio. La pregunta sería, ¿por qué el pastor está diciendo que el corazón de la Biblia es el Evangelio? No estoy diciendo que, como algunas personas suelen a veces afirmarlo, que tal parte de la Biblia sí sirve para nosotros y tal parte de la Biblia no sirve para nosotros. Usted sabe que muchos teólogos o grupos cristianos dicen que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros, que lo nuestro es solo el Nuevo Testamento. Pero yo te puedo decir que si tú vas al libro de Hebreos, a estudiar Hebreos, y no has leído ni Levíticos ni Números, tú quedas loco en lo que tiene que ver con el tabernáculo. Cuando el escritor de Hebreos habla del sumo sacerdote, habla de los sacrificios, habla de todo esto, si tú no te devuelves a leer el Antiguo Testamento y a entender el sistema
de sacrificios del tabernáculo, tú vas a quedar perdido en el libro de Hebreos. Entonces, decir que aquella parte es para mí y que aquella parte no, eso es como convertirse a Cristo y decirle a Jesús: sé el Señor de mi vida, contrólalo todo menos mis finanzas. Sé el Señor de mi vida, contrólalo todo menos mi familia, no te metas en mi casa ni en mi matrimonio. La palabra evangelio traduce en su idioma original buena noticia. Y esa nueva noticia y buena no es otra que el saber que hemos sido liberados de la maldición del pecado. Considero el evangelio el corazón de la Biblia porque es allí donde Jesús es manifestado y revelado y donde la salvación es dada a los hombres a través del sacrificio de la cruz. En otras palabras, una Biblia sin evangelio es una Biblia sin redención, y una fe sin redención es una fe falsa. ¿Qué sentido tendría que un pecador se acercara a un Dios que no le soluciona su problema de pecado, que no lo libera de lo que lo tiene atado y que no le permite ser llevado a un nivel de desarrollo y de realización en la vida? O sea, en otras palabras, si a mí el evangelio lo que me ofrece es seguir llevando una vida mala, paupérrima, por venir a Jesús, pues mejor me quedo en el mundo antes de venir a Cristo a seguir llevando una vida derrotada y paupérrima. La Biblia dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea que la Biblia sí habla de un cambio y la Biblia sí habla de una transformación. Creo que lo llamativo del evangelio, más que cánticos, danzas o templos, lo llamativo del evangelio es que establece una verdadera pauta de transformación en la vida. Yo le puedo preguntar a cualquier persona que va a la iglesia, que lee la Biblia, que se comprometió con Dios, y yo le aseguro que cualquiera de ellos nos va a decir los cambios que han ocurrido en su vida. Porque yo no hallo sentido a venir a una iglesia, a venir a un templo, a venir a Jesús, a congregarse, a ser fiel, para seguir siendo la misma clase de persona que se ha venido siendo por años. No. Eso es como cuando tú vas a un médico, y yo no sé si te ha pasado esta experiencia, que a veces uno pide una cita médica y no se la dan con el médico que uno conoce, sino con otro, y uno sale más enfermo que cuando fue. Porque hay médicos que no le pegan a una. Y tú sales peor, te dan medicamentos y tú no te pasa nada. Pero cuando tú pides la cita con la doctora, el doctor tal al que tú le tienes confianza, que conoce tu vida, que conoce tu proceso, que conoce tus malestares, y sobre todo ese doctor que no le tiembla la mano en mandar un examen médico, en autorizar un examen médico. Bueno, si no estás en Medimás, porque en Medimás no autorizan nada, pero si estás en otra EPS te lo pueden autorizar. Pero cuando tú ves que ese médico se interesa en tu problema, se interesa en lo que te está pasando, te manda exámenes, te manda buenos medicamentos, pues tú te das cuenta que hubo un cambio y hubo una transformación y valió la pena ir a esa cita médica. Pero cuando tú vas y no encuentras los resultados, pues no tiene sentido. Lo mismo apliquémoslo al evangelio. ¿Para qué yo vengo a Jesús si no hay un cambio en mi vida? ¿Para qué yo voy a Cristo si no hay una transformación? Entonces el evangelio sería una religión de las muchas que hay en estos momentos en el mundo, que tienen un poco de incauto detrás de sus dogmas, pero que nunca van a llegar realmente a una verdadera salvación. Cuando digo que el evangelio es el corazón de la Biblia, es porque el evangelio es el que le da existencia a la salvación y a la redención. Jesús estaba escondido en el Antiguo Testamento, en un montón de cosas, pero Jesús fue revelado en el evangelio, visto en el evangelio, palpado en el evangelio, manifestado en el evangelio y experimentado en el evangelio. O sea, en otras palabras, la persona que viene a los pies de Cristo
de entrada debe empezar a leer los evangelios para que empiece a conocer la persona de ese Jesús que lo está salvando. Toda persona que inicia su vida cristiana debiera empezar la lectura de la Biblia, ojo acá, desde el Evangelio, ya que es en Jesús que inicia su nueva vida. No estoy diciendo que no lea el Antiguo Testamento, no, por eso lo acabo de decir. Uno debe comenzar leyendo los Evangelios cuando viene a Cristo, pero a la vez que lee los Evangelios debe irse a conocer, porque el fundamento del Nuevo está en el Antiguo. Gracias sean dadas a Dios por la revelación a la que tú y yo tenemos acceso hoy, el Evangelio que muestra y revela nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Note usted que el Evangelio son 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo interesante es que son 4 narraciones muy similares, pero con diferentes enfoques. ¿No me van a entender? 4 narraciones muy similares, pero con diferentes enfoques. Pero todos los 4 evangelios nos dan un panorama muy claro. Alguien dice, no, pues que si yo leo Mateo ya prácticamente leí los otros. No, léetelos porque es que hay detalles de los milagros de Jesús que le llamaron más la atención a otro discípulo. Entonces, digamos, a Juan le llamó más la atención la reacción del sanado, a Lucas le llamó más la atención la reacción de Jesús y a otro le llamó más la atención a Mateo la reacción de la gente. Entonces, son enfoques diferentes, es el mismo milagro, pero de los 3 se aprende. Lo importante aquí en este íntimo de hoy es este. ¿Por qué el Evangelio es el corazón de la Biblia? El Evangelio es tan importante que la Biblia dice y advierte que si mañana viene un ángel por allá, yo no sé de dónde, a enseñarnos un Evangelio diferente al que ya fue enseñado, no se lo creamos. Note eso. No dice que si viene un ángel a enseñarnos ley, a enseñarnos Antiguo Testamento, a enseñarnos otras cosas. Dice, si viene un ángel a enseñarles un evangelio diferente. Lo que está diciendo el apóstol es, cuiden el corazón de la Biblia. Cuiden el enfoque sano. En otras palabras, nada de lo que a ti se te enseña en una iglesia puede ser contrario a lo que ya se enseña en el Evangelio. Mucho cuidado con eso. Nada de lo que se te enseñe en un discipulado puede ir en contra de lo que ya está en el Evangelio. Porque si la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y si el Evangelio es el corazón de la Biblia, hay que guardarlo definitivamente. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por la que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Ahí está. Hubo una revelación, hubo un mensaje que nos fue dado y ese Evangelio llegó a nosotros y que nosotros tenemos que cuidar al máximo. Yo decreto la buena noticia sobre tu vida. Cristo Jesús vino al mundo, murió y resucitó para darte vida. Decreto que esta buena nueva alcanza tu casa, tu familia y todos los que te rodean. En el nombre sobrenatural del Señor Jesús te lo decreto en este tiempo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a disfrutar las Escrituras. Vamos a disfrutar el Evangelio. Vamos a tomar esa buena noticia. Si el Evangelio es una buena noticia y lo lees todos los días tendrás una buena noticia desatada sobre tu vida. Disfruta las Escrituras, disfruta tu relación con Dios y vamos por lo mejor. Te bendigo. Chao.